El reloj sobre el escritorio de Alejandro Valcárcel marcaba las 2:17 de la madrugada cuando su teléfono empezó a vibrar contra la superficie pulida de caoba. No reconoció el número. Y en su mundo, una llamada desconocida a esa hora nunca traía buenas noticias. Su pulgar se quedó suspendido unos segundos sobre el botón de rechazar. Podía ignorarla. Podía dejar que sonara hasta apagarse. Pero algo, una intuición, o quizá esa forma cruel que tenía el destino de empujar a los hombres hacia lo inevitable, lo hizo responder. Sí. Al otro lado se escuchó la voz de una mujer. Profesional, contenida, pero con una urgencia que apenas lograba disimular. Señor Valcárcel, soy la enfermera Patricia, del Hospital Santa María. Lo llamo por Elena Vargas. Todo el cuerpo de Alejandro se endureció. El vaso de whisky que sostenía en la mano pareció volverse de plomo. Elena. Solo aquel nombre bastaba para derribar, en un instante, todos los muros que Alejandro había construido a su alrededor durante 33 años. Muros levantados con silencio, sangre, disciplina y miedo. Muros que le habían permitido sobrevivir en los rincones más oscuros de Madrid. ¿Qué ha pasado? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Cada palabra sonó como una bala saliendo del cañón. La enfermera tragó saliva antes de responder. Le dispararon, señor Valcárcel. 2 impactos. Ahora mismo está en quirófano. Alejandro no respiró. Durante un segundo, el mundo entero se redujo al ruido lejano que llegaba por el teléfono, monitores pitando, voces apresuradas, órdenes médicas, pasos corriendo sobre el suelo del hospital. Ha estado repitiendo su nombre, añadió Patricia, con la voz más baja. Una y otra vez. Usted era el único contacto que encontramos entre sus pertenencias, aparte de su madre, que está en San Juan y no podrá llegar hasta la mañana. Alejandro ya estaba de pie. La silla raspó violentamente el suelo. Los hombres que estaban repartidos por el club privado donde él llevaba horas cerrando asuntos importantes se enderezaron de inmediato. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió a moverse antes de que él diera una orden. Mateo, su mano derecha, avanzó unos pasos con la mirada fija en su jefe. Voy para allá, dijo Alejandro al teléfono. Manténgala con vida. Cueste lo que cueste. El dinero no importa. Traigan a los mejores cirujanos de la ciudad. Si tienen que sacarlos de la cama, los sacan. ¿Me entiende? Sí, señor, pero hay algo más que debería saber. Me lo dirá en persona. Estaré ahí en 10 minutos. Cortó la llamada. Durante un instante, no dijo nada. Después miró a Mateo. Cancela todo. ¿Todo? Todo. No me importa si el alcalde está esperando en la puerta. Se cancela. Mateo lo observó con atención. Conocía esa mirada. Había visto a Alejandro enfadado. Lo había visto frío. Lo había visto tomar decisiones que habrían hecho temblar a cualquier otro hombre. Pero nunca lo había visto así. Nunca lo había visto con miedo. Jefe, ¿qué pasó? Alejandro apretó la mandíbula. Le dispararon a Elena. El nombre no significó gran cosa para la mayoría de los hombres presentes. Pero Mateo llevaba demasiados años al lado de Alejandro para no entender que algo acababa de cambiar. Algo grave. Algo personal. El trayecto hasta el Hospital Santa María duró exactamente 8 minutos. Carlos, el conductor, rompió cada norma de tránsito que existía. El Mercedes negro avanzaba por las calles casi vacías de Madrid como una sombra afilada entre la noche y las luces amarillas de los semáforos. Alejandro iba en el asiento trasero, con las manos cerradas en puños. Su mente recorría 1000 posibilidades. Una más violenta que la anterior. ¿Quién se había atrevido? ¿Quién había sido tan estúpido, tan arrogante, tan suicida como para tocarla? Elena Vargas había entrado en su vida 6 meses atrás, en una noche que todavía lo perseguía en sueños. Su sobrino, el pequeño Mateo, hijo de su hermana María, había sido llevado de urgencia al Hospital Santa María por una neumonía que se complicó hasta convertirse en sepsis. El niño tenía apenas 4 años.
Era lo más parecido a un hijo que Alejandro había tenido. Durante 48 horas, su familia entera había permanecido en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y fue allí donde Alejandro vio a Elena por primera vez. Ella estaba haciendo un turno doble. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño sencillo, y su uniforme tenía pequeños dibujos infantiles que lograban arrancar sonrisas a niños que apenas tenían fuerzas para abrir los ojos. Pero no fue eso lo que lo detuvo. Fueron sus ojos. Ojos marrones, cálidos, serenos. Ojos que parecían atravesar el traje caro, la fama peligrosa, el silencio pesado que siempre lo rodeaba. Elena lo miró y no vio al hombre del que todos hablaban en voz baja. Vio simplemente a un tío aterrorizado por perder a un niño que amaba. Va a salir adelante, le dijo aquella noche, en el pasillo, afuera de la habitación del pequeño Mateo. Su mano rozó apenas el brazo de Alejandro. Fue un gesto pequeño. Pero hacía años que nadie se atrevía a tocarlo sin permiso. Alejandro la miró, incapaz de responder. He visto casos peores recuperarse, continuó ella, con una calma que no parecía aprendida, sino nacida de algo más profundo. Su sobrino es fuerte. Se le nota en los ojos. ¿Cómo puede saberlo? La pregunta le salió casi como una súplica. Elena sonrió con suavidad. Porque tiene sus ojos. Y algo me dice que usted no sabe perder. Tenía razón. El pequeño Mateo sobrevivió. Y no fue solo por los médicos. Elena peleó por él. Insistió en tratamientos adicionales. No permitió que un hospital saturado lo tratara como un caso más. Cuando Alejandro intentó agradecerle con un cheque que tenía más ceros de los que la mayoría de la gente veía en toda su vida, ella se lo devolvió con una firmeza tranquila. Si quiere ayudar, dónelo al hospital, le dijo. Pero yo no salvé a su sobrino por dinero. Lo hice porque es mi trabajo. Porque es lo correcto. Porque todos deberíamos hacer lo correcto cuando podemos. En ese momento, Alejandro Valcárcel, un hombre que había construido un imperio sobre la idea de que todo y todos tenían un precio, se encontró frente a alguien que no podía comprarse. Y eso lo inquietó. Más de lo que quiso admitir. Desde entonces, empezó a buscar excusas para volver al Hospital Santa María. Donaciones anónimas que siempre terminaban en el área pediátrica. Equipos nuevos que aparecían justo donde Elena más los necesitaba. Incluso asistió a una gala benéfica del hospital, algo tan fuera de su mundo que sus propios hombres pensaron que había perdido la cabeza. Pero eso le permitió verla de lejos. Verla reír con sus compañeros. Ver cómo los niños se iluminaban cuando ella entraba en una habitación. Nunca volvió a acercarse demasiado. No estaba seguro de por qué. Quizá por instinto de supervivencia. O quizá porque entendía, aunque le doliera, que alguien como Elena Vargas merecía algo mejor que el mundo manchado de sangre en el que él vivía. Ella era luz. Y él era oscuridad. Y la oscuridad no tenía derecho a tocar la luz. Pero ahora alguien le había disparado. Alguien se había atrevido a tocar aquello que él, en silencio y sin permiso, había empezado a considerar sagrado. El Mercedes frenó con un chirrido frente a la entrada de urgencias del Hospital Santa María. Alejandro salió antes de que el coche se detuviera por completo. Mateo iba detrás de él. 4 hombres más se abrieron a los lados, cubriendo el perímetro sin necesidad de recibir instrucciones. Las puertas automáticas se abrieron. El personal del hospital miró al hombre del traje oscuro, vio la muerte en sus ojos, y tuvo el buen juicio de apartarse. Alejandro se acercó a la primera enfermera que encontró. ¿Dónde está? Señor, usted no puede entrar así. Elena Vargas. ¿Dónde está? La enfermera palideció. No porque supiera exactamente quién era él, sino porque reconoció el tipo de hombre que tenía delante. Un hombre que no pedía. Un hombre que ordenaba. Quirófano. 3er piso. Pero solo puede pasar familia. Alejandro ya caminaba hacia los ascensores. Sus hombres formaron una V detrás de él. Un guardia de seguridad cometió el error de ponerse en su camino. Señor, voy a tener que pedirle que...
Mateo lo interceptó con una calma peligrosa. Le mostró algo que quizá parecía una identificación, aunque no lo era. Le habló en voz baja, rápido, sin levantar la voz. El guardia perdió el color del rostro. Y dio un paso atrás. El ala quirúrgica del tercer piso era un laberinto de pasillos blancos, luces frías y olor a desinfectante. Alejandro salió del ascensor y encontró a la enfermera Patricia esperándolo. Era una mujer de unos 50 años, con ojos cansados pero firmes. Tenía esa presencia de quienes han visto demasiado sufrimiento como para asustarse fácilmente. Señor Valcárcel, dijo ella. El doctor Romero sigue operando a Elena. Lleva 2 horas dentro. Alejandro dio un paso hacia ella. Dígame qué pasó. Todo. Patricia miró a los hombres que llenaban el pasillo detrás de él. Luego tomó una decisión. Venga conmigo. Podemos hablar en la sala de familiares. La habitación era triste de una forma silenciosa. Colores neutros. Una caja de pañuelos sobre la mesa. Sofás diseñados para esperar malas noticias, no para descansar. Alejandro había estado en habitaciones parecidas antes. Pero casi siempre al otro lado de la tragedia. Esta vez era él quien esperaba. Patricia se sentó frente a él y respiró hondo. Elena terminó su turno a las 11:30. Siempre estaciona en el lado oeste porque queda más cerca del área pediátrica. Según los testigos, había una camioneta negra esperando cerca de su coche. Bajaron 2 hombres. Discutieron con ella. Alejandro no parpadeó. ¿Discutieron sobre qué? No lo sabemos. Los testigos dicen que Elena parecía asustada, pero intentaba mantener la calma. Luego llegó otro hombre. Un hombre de traje. Los 2 de la camioneta sacaron armas. Elena intentó correr. La voz de Patricia se quebró apenas. Y entonces dispararon. El silencio cayó sobre la sala como una losa. ¿Cuántos disparos? Preguntó Alejandro. 5 en total. 2 alcanzaron a Elena. 1 en el hombro. Otro en el abdomen. Patricia bajó la mirada un segundo. Los otros impactaron al hombre de traje. Él también está en cirugía. Su estado es crítico. Alejandro sintió que algo frío le subía por la espalda. ¿Quién era? No lo sabemos todavía. No llevaba identificación. Pero, señor Valcárcel, la policía cree que Elena pudo haber visto algo. Están tratando esto como un ataque dirigido. No como un robo. La mente de Alejandro empezó a trabajar con una rapidez brutal. Una camioneta negra. 2 tiradores. Un tercer hombre que quizá intentó intervenir, o quizá era el verdadero objetivo. Aquello no tenía olor a casualidad. Tenía olor a organización. Y si era una organización, entonces alguien había dado una orden. Alguien había puesto a Elena Vargas en una lista. Y ese alguien seguía respirando. La policía quiere hablar con usted, añadió Patricia con cuidado. Saben que usted tiene algún tipo de conexión con Elena. ¿Qué esperen? La respuesta fue seca. Sus conexiones con Elena eran pocas. Distantes. Cuidadosamente mantenidas en silencio. Pero en su mundo, incluso una conexión pequeña podía convertirse en una condena. ¿Alguien había descubierto su interés por ella? ¿Era esto un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O algo peor? ¿Había sido él, con su sola presencia, quien había puesto un blanco sobre su espalda? La idea le cerró los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Si su oscuridad había alcanzado a Elena. Si su mundo había rozado la luz de ella. Entonces todos los responsables iban a aprender lo que significaba la verdadera oscuridad. Alejandro levantó la mirada hacia Patricia. Quiero verla en cuanto salga de cirugía. Por supuesto, pero debe entender que el daño fue grave. Aunque el doctor Romero logre estabilizarla, las próximas 72 horas serán críticas. ¿Hay una posibilidad real de que? No. La palabra salió como un disparo. Patricia se quedó inmóvil.
Alejandro se inclinó apenas hacia ella. No lo diga. Ni siquiera lo piense. Elena va a vivir. No es una esperanza. Es una orden. Patricia lo observó durante unos segundos. No con miedo. Quizá con tristeza. Quizá con comprensión. Llevo 30 años siendo enfermera, señor Valcárcel. He aprendido que a veces la voluntad de vivir es más fuerte que cualquier intervención médica. Elena es una luchadora. Y estaba llamándolo a usted. Hizo una pausa. Eso significa algo. Alejandro se levantó de golpe. No podía quedarse quieto. Se acercó a la ventana y miró la ciudad dormida bajo la madrugada. En algún lugar de Madrid, los hombres que habían hecho esto seguían vivos. Seguían respirando. Seguían creyendo que estaban a salvo. Eso iba a cambiar. Muy pronto, el teléfono de Alejandro vibró en su mano. Un mensaje de Tony, su jefe de inteligencia. Conseguimos las cámaras del estacionamiento. Te envío el archivo. Alejandro abrió el video. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero suficiente. Demasiado suficiente. Vio a Elena salir por la puerta lateral del hospital. Caminaba despacio, con el cansancio de quien llevaba demasiadas horas sosteniendo vidas ajenas sobre sus hombros. Aún así, se movía con esa serenidad suya, como si el mundo, por más cruel que fuera, todavía pudiera corregirse con paciencia. Luego apareció la camioneta negra. Se detuvo cerca de su coche. 2 hombres bajaron. No se les veía bien el rostro, pero su forma de moverse lo decía todo. No eran ladrones. No eran improvisados. Eran hombres entrenados. Hombres acostumbrados a intimidar, a obedecer órdenes, a disparar sin temblar. Elena retrocedió un paso. Alejandro apretó tanto el teléfono que casi crujió entre sus dedos. En la pantalla, Elena intentaba hablar con ellos. Se notaba que estaba asustada, pero no perdió el control. No gritó. No se derrumbó. Solo levantó las manos ligeramente, como si intentara calmar una situación que ya venía rota desde antes. Entonces apareció el tercer hombre. Un coche se detuvo al fondo del estacionamiento. De él bajó un hombre con traje oscuro. Caminó rápido hacia Elena, como si la estuviera buscando, como si tuviera urgencia por decirle algo. Los 2 hombres de la camioneta reaccionaron de inmediato. Uno sacó el arma. Después el otro. Elena giró para correr. Y llegaron los disparos. Alejandro vio cómo su cuerpo se doblaba. Vio cómo caía al suelo. Vio al hombre de traje recibir los otros impactos y desplomarse a pocos metros de ella. Por un momento, no escuchó nada. Ni los pitidos del hospital. Ni las voces del pasillo. Ni la respiración de Patricia frente a él. Solo vio a Elena caer. Reprodujo el video una vez más. Luego otra. Memorizó cada gesto, cada movimiento, cada segundo. Después reenvió el archivo a Tony con un mensaje breve. Encuéntralos. No me importa cómo. Ahora. Guardó el teléfono lentamente. Patricia no dijo nada. Tal vez porque entendió que cualquier palabra en ese momento sería inútil. Alejandro seguía mirando por la ventana cuando una voz nueva sonó desde la puerta. Señor Valcárcel. Era un hombre con uniforme quirúrgico. Tenía la mascarilla bajada, el rostro marcado por el cansancio y los ojos enrojecidos por horas de concentración. Soy el doctor Romero. Alejandro giró hacia él. Elena. El médico respiró hondo. Salió de cirugía. La trasladamos a cuidados intensivos. Está estable. Por primera vez desde la llamada, Alejandro sintió que el aire volvía a entrarle en los pulmones. Pero no duró. Quiero trasladarla, dijo. El doctor Romero parpadeó. ¿Perdón? A mi centro médico privado. Esta noche. Señor Valcárcel, creo que no entiende la gravedad de la situación. Elena acaba de salir de una cirugía mayor. Sus signos vitales apenas se han estabilizado.
Moverla ahora sería extremadamente arriesgado. Alejandro dio un paso hacia él. No levantó la voz. No hizo falta. Doctor, voy a ser muy claro. Los hombres que le hicieron esto a Elena no son delincuentes comunes. Fue un ataque profesional. Y si descubren que sobrevivió, volverán para terminar el trabajo. El médico se quedó en silencio. Alejandro continuó. ¿Puede la seguridad de este hospital impedirlo? El doctor Romero miró hacia el pasillo, donde un guardia de seguridad de edad avanzada revisaba identificaciones con gesto cansado. Era un buen hombre, probablemente. Pero no estaba preparado para detener a asesinos profesionales. Eso pensé, dijo. Alejandro. Mi centro tiene seguridad armada, personal es militar, médicos disponibles las 24 horas y equipos que muchos hospitales no pueden permitirse. Lo más importante, nadie fuera de mi organización sabe dónde está. Aunque eso fuera cierto. Lo es. El riesgo médico del traslado sigue siendo enorme. Habrá una ambulancia privada con soporte vital avanzado. Ya está en camino. Mateo apareció junto a la puerta, como si hubiera esperado justo ese momento. Llega en 15 minutos, jefe. Equipo completo a bordo. Incluye cirujano de trauma por si hay complicaciones durante el traslado. El doctor Romero miró a Mateo. Después miró a Alejandro. Y entendió. Usted ya había decidido esto antes de hablar conmigo. No estoy pidiendo permiso, doctor, respondió Alejandro, esta vez con una calma más baja. Le estoy pidiendo cooperación para que sea lo más seguro posible para Elena. Usted se preocupa por ella. Lo veo. Todos los que trabajan con Elena se preocupan por ella. Entonces ayúdeme a protegerla. El silencio llenó la sala. A lo lejos se escuchó un anuncio por los altavoces del hospital. Ruedas de camilla sobre el suelo. Voces apagadas de médicos cambiando turnos. El doctor Romero se pasó una mano por el rostro. Era el gesto de un hombre que entendía que no tenía una buena opción. Solo dos malas, y una de ellas podía acabar con Elena muerta antes de volver a abrir los ojos. Necesito revisar las credenciales de su centro, dijo finalmente. Y quiero que personal de nuestro equipo la acompañe durante el traslado. Al menos las primeras 24 horas. Hecho. Si se descompensa durante el traslado, vuelve aquí de inmediato. Sin discusiones. De acuerdo. El doctor lo miró con dureza. Y si algo le pasa a esa mujer por esta decisión, señor Valcárcel, recursos o no, dinero o no, dedicaré mi vida a destruirlo. Alejandro sostuvo su mirada sin pestañear. Si algo le pasa a Elena, doctor, no tendrá que hacerlo. Me destruiré yo mismo. El médico no respondió. Solo dio media vuelta y regresó a cuidados intensivos para preparar el traslado. Cuando la puerta se cerró, Alejandro miró a Mateo. Quiero seguridad completa en el centro. 3 equipos rotando cada 8 horas. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Entendido. Y dile a Tony que acelere. Quiero nombres. Direcciones. Familiares. Lugares que frecuentan. Cafeterías favoritas. Todo. Mateo asintió, escribiendo rápidamente en su teléfono. Ya está trabajando en eso. Pero hay otra cosa. Alejandro lo miró. La policía está aquí. Detectives. Ya no están preguntando con amabilidad si pueden hablar contigo. La mandíbula de Alejandro se tensó. La policía era inevitable. Pero inoportuna. No necesitaba a 2 detectives tropezando con su investigación, alertando sin querer a quien hubiera ordenado el ataque. Pero negarse a cooperar solo empeoraría las cosas. ¿Dónde están? Sala de espera, planta baja. Detectives Sara Chen y Miguel Reyes. Chen lleva 15 años en la Policía Nacional. Reyes, 8. Expedientes limpios. No están en la nómina de nadie, hasta donde sabemos. Policías limpios. Eso era bueno. Y también complicado.
Los policías corruptos podían comprarse. Los limpios, no. Los limpios hacían preguntas. Insistían. Miraban donde no debían. Diles que tendrán 10 minutos cuando Elena esté segura, decidió Alejandro. Y avisa a los abogados. No responderé nada sin representación presente. Mateo se marchó para organizarlo todo. Alejandro quedó solo en la sala. Por la ventana, los primeros tonos grises del amanecer empezaban a tocar Madrid. Menos de 4 horas antes, estaba en su club hablando de rutas de importación, territorios y problemas habituales. La rutina de dirigir un imperio criminal con apariencia de negocios legítimos. Ahora todo había cambiado. Elena Vargas luchaba por su vida porque la violencia había llegado hasta el único lugar donde ella debería haber estado a salvo. Su trabajo. Su refugio. El hospital donde dedicaba sus días a salvar niños. La ironía era amarga. Alejandro pasó meses manteniéndose lejos de ella, convencido de que la distancia era una forma de protección. Había creído que no acercarse demasiado bastaría para mantenerla fuera de su mundo. Pero el mundo no le había pedido permiso. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Tony. Identificado el tercer herido. Daniel Castellano, 42 años. Abogado. Trabaja para Whitmore y Asociados. Derecho corporativo. Sin conexión obvia con Elena ni con los tiradores. Sigo investigando. Alejandro frunció el ceño. Un abogado corporativo. Eso no encajaba con un simple robo. Ni con un ataque cualquiera. Los abogados corporativos no terminaban en medio de un tiroteo en el estacionamiento de un hospital a menos que estuvieran metidos en algo mucho más oscuro que contratos y juntas directivas. Respondió. Quiero saber en qué casos trabajaba Castellano. Clientes. Archivos. Todo sobre Whitmore y Asociados. Averigua si alguna vez trabajaron para las familias. Las familias. Los grandes grupos que controlaban la parte subterránea de Madrid. Viejas alianzas, viejas deudas, viejas reglas. El apellido Valcárcel era uno de los nombres más pesados en ese tablero. Pero no eran los únicos. Siempre había alguien esperando una oportunidad para avanzar. Siempre había alguien dispuesto a romper un equilibrio si creía que podía beneficiarse. ¿Y si alguna de esas organizaciones había hecho un movimiento que atrapó a Elena en medio? Alejandro sintió cómo la rabia se le convertía en hielo. Había reglas. Incluso en su mundo. No por honor puro. No por bondad. Sino porque sin reglas, todo ardía. Los civiles quedaban fuera. Los niños quedaban fuera. Los hospitales quedaban fuera. Quien hubiera olvidado eso necesitaba recordarlo. Y Alejandro Valcárcel sabía muy bien cómo dar lecciones que nadie olvidaba. Jefe. Mateo apareció de nuevo, algo agitado. La ambulancia llegó. El doctor Romero está listo. Van a bajar a Elena ahora. Alejandro se puso de pie al instante. Quiero verla antes de que la trasladen. No sé si el médico. Mateo. Hubo algo en su voz que hizo que su mano derecha no discutiera. Sí, jefe. Subieron por las escaleras. Alejandro tomó los escalones de 2 en 2, sin importarle los zapatos caros ni el cansancio que empezaba a morderle los músculos. Cuando llegaron al tercer piso, el traslado ya estaba en marcha. El doctor Romero iba junto a 2 enfermeras. Elena estaba sobre una camilla, rodeada de monitores y tubos. A su alrededor se movía el equipo médico privado de Alejandro, vestidos con uniformes azul oscuro que parecían más tácticos que clínicos. Alejandro se acercó despacio. Como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Elena parecía demasiado pequeña bajo las mantas blancas. Tenía el rostro pálido. Una mascarilla de oxígeno le cubría la nariz y la boca. Su cabello oscuro se había soltado del moño habitual y caía sobre la almohada en ondas desordenadas. Cables y tubos la conectaban a máquinas que medían cada parte de su lucha por seguir viva. Y aún así. Aún inconsciente. Aún herida.
Había algo resistente en ella. Tal vez la línea de su mandíbula. Tal vez la forma en que sus manos descansaban a los lados, no rendidas, sino esperando fuerzas para volver a pelear. Es fuerte, dijo el doctor Romero en voz baja, junto a él. Más de lo que parece. El daño fue grave, pero aguantó durante la cirugía incluso cuando. No terminó la frase. No hacía falta. Alejandro entendió. Incluso cuando pensaron que no lo haría. ¿Cuándo despertará? No puedo saberlo. Horas. Días. La mantendremos en coma inducido para que su cuerpo tenga tiempo de recuperarse. Dependerá de cómo responda. Alejandro extendió la mano. Se detuvo un segundo sobre los dedos de Elena. Luego los tocó con cuidado. Estaban fríos. Pero no muertos. Fríos, pero vivos. Vas a estar bien, susurró, aunque sabía que quizá no podía escucharlo. Te lo prometo, Elena. Vas a estar bien. Quiso decir más. Quiso pedirle perdón. Decirle que tal vez, de alguna forma, su mundo había llegado hasta ella. Quiso prometerle que encontraría a todos los responsables y les haría lamentar haber nacido. Quiso decirle que, en algún momento de los últimos 6 meses, ella se había convertido en algo para lo que él no tenía palabras. Algo demasiado importante. Pero no dijo nada de eso. Solo sostuvo su mano unos segundos más. Después dio un paso atrás. Muévanla. El traslado se hizo con precisión militar. La ambulancia privada esperaba en la entrada de urgencias. Era una Mercedes Sprinter modificada con más equipo médico que algunos hospitales pequeños. Cuando el doctor Romero y Patricia subieron junto a Elena, su escepticismo se transformó en sorpresa al ver el interior. Esto es, impresionante, admitió el médico a regañadientes. He visto traslados de UCI con menos capacidad. Alejandro se quedó junto a las puertas abiertas. Le dije que el dinero no importa cuando se trata de Elena. Lo que necesite, se compra. A quien haya que contratar, se contrata. Las puertas se cerraron. La ambulancia arrancó. Y mientras el vehículo se alejaba, Alejandro sintió por primera vez todo el peso de la noche caer sobre sus hombros. Elena seguía viva. Pero la guerra apenas empezaba. Alejandro ambulans narkasdan birkaksan y llevoyunka bakt. Sairen sesiusa claca, y sindeki ozke da asesis, da atelikeli vira alejeliyordo. Mateo Jan Ayaclat. Los detectives siguen esperando. Alejandro Saatine Bakt. 5:47 de la mañana. En otra vida, a esa hora quizá habría estado despertando para un día normal. Café negro. Ducha fría. Noticias de la mañana. Reuniones con hombres que fingían ser empresarios mientras hablaban de cosas que nunca podían escribirse en papel. Pero esa madrugada olía a hospital, a miedo y a sangre. Llama a los abogados, ordenó. Y que entiendan algo, voy a colaborar con la investigación. Quiero que encuentren a quien hirió a Elena. Hizo una pausa. Una sonrisa fría, sin alegría, tocó apenas sus labios. Bueno, que lo encuentren, al menos. Lo que pase después dependerá de lo rápido que se mueva la policía. Mateo no necesitó explicación. Si la policía encontraba primero a los tiradores, habría arrestos, interrogatorios, juicios, papeles. Si Alejandro los encontraba antes, también habría justicia. Solo que más rápida. Bajaron a la sala de espera principal. Los detectives se pusieron de pie cuando Alejandro entró. La primera era una mujer de unos 40 años, de rasgos firmes y ojos inteligentes. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta sencilla. Su postura era tranquila, pero su mirada no perdía detalle. El segundo era más alto, de hombros anchos, con esa expresión cansada de quienes han visto demasiadas veces lo peor de la gente. Señor Valcárcel, dijo la mujer. Soy la detective Sara Chen. Él es el detective Miguel Reyes. Gracias por aceptar hablar con nosotros. Estoy aquí por Elena, respondió Alejandro. No por ustedes. Chen no se alteró.
lo entendemos. Queremos hacerle algunas preguntas sobre su relación con la señorita Vargas y sobre el tiroteo de anoche. Alejandro se sentó sin pedir permiso. Mateo permaneció detrás de él, en silencio. No estuve presente cuando ocurrió. Eso ya lo sabemos, dijo Reyes, sacando una libreta. Pero el personal del hospital afirma que usted ha sido un visitante frecuente en los últimos meses. Donaciones anónimas. Equipamiento nuevo. Presencia en eventos benéficos. Para alguien que dice no tener una relación cercana con la víctima, es una inversión considerable. Nunca dije que no la conociera. Chen inclinó apenas la cabeza. Entonces explíquenos. Alejandro mantuvo el rostro sereno. Elena salvó la vida de mi sobrino hace 6 meses. El niño estuvo muy grave. Ella peleó por él cuando otros ya estaban demasiado cansados para seguir insistiendo. Las donaciones fueron mi forma de agradecer al hospital y al área pediátrica. Y sin embargo, intervino Reyes, cuando le dispararon, lo llamaron a usted. Su nombre aparecía como contacto de emergencia. Solo Alejandro. No señor Valcárcel. No tío del paciente. Alejandro. Esa información golpeó a Alejandro más de lo que quiso mostrar. Elena lo había puesto como contacto de emergencia. ¿Cuándo? ¿Por qué? Apenas habían cruzado unas pocas conversaciones. Eso también me sorprende, dijo con sinceridad. Elena y yo hemos hablado pocas veces. Tal vez tenía una razón que desconozco. O tal vez eran más cercanos de lo que quiere admitir, dijo Reyes. Antes de que Alejandro pudiera responder, una voz firme cortó el aire. Detective, tenga cuidado con el tono. Catalina Walsh entró en la sala como si el hospital le perteneciera. Era una mujer de cabello plateado, traje gris oscuro y mirada afilada. Llevaba 12 años defendiendo a Alejandro y había hecho llorar a fiscales mucho más duros que Reyes. Soy Catalina Walsh, abogada del señor Valcárcel. Mi cliente está aquí voluntariamente, preocupado por la señorita Vargas y dispuesto a ayudar. No es sospechoso. No ha cometido ningún delito. Y cualquier insinuación en sentido contrario terminará esta conversación de inmediato. ¿Quedó claro? Chen miró a Catalina. No le gustó. Pero era profesional. Claro. Catalina se sentó junto a Alejandro. Continúen. Alejandro respiró con calma. Como decía, respeto a Elena. Es dedicada, compasiva y extraordinariamente buena en su trabajo. Cuando mi sobrino se estaba muriendo, lo cuidó como si fuera de su propia familia. Personas así son raras. En cualquier mundo. Reyes lo observó con escepticismo. Muy noble. Pero entenderá que, con su reputación, cuando usted se interesa por una civil, a veces las cosas no terminan bien para ella. La mano de Catalina golpeó la mesa. Eso roza la difamación. Chen lanzó una mirada de advertencia a su compañero y volvió a centrarse en Alejandro. Intentémoslo de otro modo. ¿Sabe de alguien que quisiera hacerle daño a Elena Vargas? ¿Algún enemigo? ¿Alguna amenaza reciente? ¿Algo extraño que ella le hubiera mencionado? Alejandro negó con la cabeza. Elena no tiene enemigos. Es enfermera pediátrica. Pasa sus días salvando niños y consolando a padres asustados. La idea de que alguien quiera matarla es absurda. Y aún así alguien lo intentó, dijo Chen. 2 tiradores profesionales en el estacionamiento de un hospital. Esto no fue casualidad, señor Valcárcel. Creemos que Elena pudo haber visto algo. Alejandro la miró con atención. ¿Qué clase de algo? Reyes revisó sus notas. Todavía estamos uniendo piezas. Pero el tercer herido, Daniel Castellano, el abogado, estaba relacionado con un caso contra el senador Ricardo Harwood. Castellano iba a declarar ante un gran jurado por irregularidades financieras en la campaña del senador. Alejandro no movió un músculo. Pero su mente empezó a conectar. Ricardo Harwood. 3 mandatos. Sonrisa perfecta. Discurso sobre seguridad y familia.
Y demasiados rumores sobre dinero sucio circulando por debajo de sus campañas. Creen que el objetivo era Castellano, dijo Alejandro lentamente. Y que Elena quedó en medio. Es una teoría, respondió Chen. Pero hay otra. En las cámaras, Elena llega a su coche primero. Castellano aparece unos 30 segundos después. Los tiradores ya estaban esperando. Tal vez Elena vio algo antes. Tal vez los vio colocarse. Tal vez vio una preparación que no debía ver. La sangre de Alejandro se enfrió. Si Elena había sido el objetivo inicial, el peligro no había terminado. No terminaría hasta que quienes dieron la orden supieran que tocarla tendría consecuencias imposibles de ignorar. Detective, dijo él. Necesito hacerle una pregunta. Y necesito una respuesta honesta. Chen esperó. ¿Qué tan segura está la información sobre el estado de Elena? ¿Pueden garantizar que no se filtrará a quien ordenó esto? Los dos detectives intercambiaron una mirada. Estamos manejando los detalles con discreción, dijo Chen. Pero en un hospital, con tanto personal, es imposible controlar todo por completo. Entonces entienden por qué la trasladé. Reyes abrió los ojos con comprensión. La está escondiendo. La estoy protegiendo, corrigió Alejandro. No es una prisionera. Es una paciente recibiendo atención médica en un lugar seguro. Cuando despierte y quiera irse, podrá hacerlo. Pero hasta entonces, nadie tendrá una segunda oportunidad para matarla. Catalina apoyó una mano sobre su brazo. Una advertencia silenciosa. Pero Alejandro no se detuvo. ¿Cuántos agentes pueden poner ustedes a vigilarla día y noche? 2. 4. ¿Durante cuánto tiempo? Mi centro tiene seguridad permanente, médicos internos y acceso restringido. Díganme honestamente, ¿pueden ofrecer algo mejor? Ninguno respondió. Porque ambos sabían la verdad. Chen exhaló despacio. Necesitaremos acceso. Actualizaciones médicas. Y cuando la señorita Vargas despierte, podremos tomarle declaración. De acuerdo. Y si ella decide salir de su centro, no habrá interferencias. De acuerdo también. Reyes seguía desconfiando. Pero Chen era práctica. Tendremos que consultarlo con nuestro superior. Pero, de momento, podemos trabajar bajo ese arreglo. Se levantaron. Antes de marcharse, Chen se detuvo junto a la puerta. Señor Valcárcel, un consejo. Sea lo que sea que esté pensando hacer fuera de los canales oficiales, no lo haga. Sabemos quién es. Sabemos lo que se dice de usted. Si actúa por su cuenta, puede arruinar la investigación. Alejandro la miró con calma. Detective, no sé a qué se refiere. Solo soy un ciudadano preocupado por una amiga. Chen no creyó ni una palabra. Pero no dijo más. Cuando los detectives se fueron, Catalina se volvió hacia él. Por favor, dime que no vas a hacer una estupidez. Define estupidez. Cualquier cosa que incluya violencia, intimidación o algo que un fiscal pueda llamar obstrucción a la justicia. Alejandro se puso de pie. Catalina, llevas 12 años siendo mi abogada. ¿Alguna vez hice algo que consideraras estúpido? Sí. Muchas veces. Por eso me pagas tanto. A pesar de todo, Alejandro casi sonrió. Esta vez seré cuidadoso. La prioridad es Elena. Catalina lo observó unos segundos. Haz que siga siendo así. ¿Y Alejandro? Él se detuvo. Que ella te haya puesto como contacto de emergencia significa algo. Aunque no quieras admitirlo. Después de que Catalina se marchó, Alejandro quedó solo en la sala. Afuera, Madrid despertaba bajo tonos dorados. Su teléfono vibraba sin descanso. Mateo confirmaba que Elena había llegado al centro médico. Tony enviaba informes preliminares. Los subordinados preguntaban por reuniones canceladas, negocios detenidos, operaciones retrasadas. Alejandro ignoró todo durante un minuto. Solo pensó en ella.
Elena Vargas había pasado por encima de cada defensa que él había construido. Sin pedir permiso. Sin saberlo. Y ahora luchaba por su vida. Llamó a Tony. Dime que tienes algo. Tengo algo, respondió Tony, con el sonido rápido de un teclado al fondo. La matrícula parcial de la camioneta nos llevó a una red rusa. Brava. También encontré información sobre Castellano. Estaba investigando dinero lavado, empresas fantasma y conexiones entre el senador Harwood y Víctor Kozlov. Alejandro cerró los ojos un segundo. Los rusos. Eso complicaba todo. La brava no respetaba las mismas reglas. No tenía la misma paciencia. No le importaban los límites entre criminales y civiles. Sigue. Castellano iba a declarar. Si hablaba, podía hundir no solo al senador, sino buena parte de la operación de Kozlov en la ciudad. ¿Y Elena? Tony dudó. Hay otra conexión. La hija del senador, Emilia Harwood, recibe tratamiento en el área pediátrica del Santa María. Leucemia. Lo mantienen en secreto por razones políticas. Elena tenía acceso a esa zona. Quizá vio algo. Quizá notó visitas, nombres, documentos. Tal vez ni siquiera entendió lo que estaba viendo. Alejandro abrió los ojos. La rabia ya no era fuego. Era hielo puro. La marcaron por estar cerca de un secreto. Eso parece. Encuentra a los tiradores. Estamos en eso. ¿Y Tony? Sí, jefe. Corre la voz. Desde este momento, Elena Vargas está bajo protección Valcárcel. Quien la toque, quien la amenace, quien siquiera pronuncie su nombre con intención equivocada, responde ante mí. Hubo un silencio al otro lado. Eso puede encender una guerra. Alejandro pensó en Elena, inconsciente, pálida, luchando por respirar. Pensó en su nombre saliendo de sus labios mientras se aferraba a la vida. Entonces que arda lo que tenga que arder. El centro médico privado de los Valcárcel ocupaba 3 plantas de un antiguo edificio restaurado en el barrio de Salamanca. Desde fuera parecía una clínica discreta para gente rica. Fachada elegante. Cristales oscuros. Un portero que sonreía poco y observaba demasiado. Pero por dentro era otra cosa. Quirófanos completos. Habitaciones de cuidados intensivos. Equipos que muchos hospitales públicos solo podían soñar. Sistemas de seguridad ocultos en cada pasillo. Cámaras sin puntos ciegos. Puertas reforzadas. Hombres armados que no parecían guardias, sino soldados retirados. Alejandro llegó 40 minutos después de la ambulancia. Se había detenido en su apartamento solo para ducharse y cambiarse. El olor del hospital se le había pegado a la piel. Ese olor a desinfectante, metal y miedo. Necesitaba quitárselo de encima, aunque sabía que la sensación no se iría tan fácil. Subió al 3er piso sin saludar a nadie. El doctor Romero y Patricia estaban frente a la habitación de Elena, hablando con la doctora Yuki Tanaka, la jefa médica del centro. Tanaka era una cirujana de trauma brillante, pequeña de estatura, mirada tranquila y voz precisa. Había trabajado en algunos de los mejores hospitales de Europa antes de abandonar la burocracia médica y aceptar la oferta de Alejandro. Él le pagaba más de lo que cualquier hospital podía pagarle. Y, más importante aún, nunca interfería en sus decisiones médicas. Hasta esa noche. Señor Valcárcel, dijo Tanaka al verlo. Revisé el caso de la señorita Vargas con el doctor Romero. La cirugía fue excelente. El traslado salió mejor de lo esperado. Sus signos vitales están dentro de un rango aceptable considerando el trauma. Alejandro se aferró a esa frase. Dentro de un rango aceptable. En su mundo, eso no significaba victoria. Pero significaba que todavía había campo de batalla. ¿Va a vivir? Tanaka no adornó la respuesta. Soy optimista. Pero las próximas 48 horas son críticas. Alejandro asintió despacio. ¿Puedo verla? Sí. Pero sigue en coma inducido. No podrá responderle.
Él abrió la puerta con cuidado. La habitación era silenciosa, casi demasiado limpia. Elena estaba conectada a varios monitores, pero menos que en el hospital. Su respiración, asistida y lenta, marcaba un ritmo que Alejandro escuchó como si fuera la única música posible en el mundo. Se acercó a la cama. Elena parecía más frágil allí. Quizá porque todo a su alrededor era demasiado eficiente. Demasiado controlado. Demasiado frío. Ella, que siempre había sido movimiento, voz serena, manos firmes sobre el hombro de un niño asustado, ahora dependía de máquinas y medicamentos para seguir luchando. Alejandro acercó una silla y se sentó junto a ella. Durante un momento no supo qué hacer con las manos. Luego tomó la de Elena con una suavidad que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera. Su piel estaba más tibia que antes. No sé si puedes oírme, dijo en voz baja. Los médicos dicen que quizá no. Que estás muy sedada. Pero por si acaso, estás a salvo. Respiró hondo. No voy a permitir que vuelvan a acercarse a ti. No sé qué viste. No sé por qué te eligieron. Pero voy a saberlo. Y cuando lo sepa, Elena, nadie va a olvidar lo que pasa cuando se toca a una persona inocente. Se quedó allí mucho tiempo. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. El tiempo perdió importancia. Su teléfono vibraba una y otra vez, pero no lo miró. Por primera vez en años, los negocios podían esperar. Un golpe suave en la puerta lo obligó a levantar la cabeza. Mateo entró. Jefe, perdón. Tony está abajo. Dice que es urgente. Alejandro miró a Elena. Le soltó la mano con dificultad. Antes de irse, se inclinó y dejó un beso leve en su frente. Fue tan natural que él mismo se sorprendió. Volveré, susurró. Te lo prometo. La sala de reuniones del centro estaba en la planta baja. Sin ventanas. Paredes gruesas. Una mesa larga. Pantallas apagadas. Todo diseñado para conversaciones que nadie debía escuchar. Tony ya estaba allí, con el portátil abierto y varios documentos impresos sobre la mesa. Tenía los ojos rojos y la camisa arrugada. Parecía no haber dormido desde la llamada. Dime que son buenas noticias, dijo Alejandro. Tony hizo una mueca. Buenas y malas. Empieza. Tony giró el portátil hacia él. En la pantalla aparecieron dos fotografías. Dos hombres de rostros duros. Uno rubio, mandíbula pesada. El otro más delgado, ojos hundidos, expresión fría. Los tiradores son Alexei Volkov y Dmitry Sokolov. Exmilitares. Trabajaron con unidades especiales rusas antes de llegar a España. Ahora son ejecutores de Víctor Kozlov y su gente. Brava. Sí. No son discretos. Su especialidad es intimidar, cobrar deudas y trabajos sucios. No son asesinos finos. Eso explica por qué todo salió mal cuando apareció Castellano. Los mandaron a matar a una enfermera, no a manejar una complicación. Alejandro miró las fotos sin parpadear. ¿Dónde están? Tony tragó saliva. Volkov está muerto. La sala quedó en silencio. ¿Muerto? Lo encontraron en un almacén cerca del puerto. Un disparo en la nuca. Ejecución limpia. 3 horas después del ataque al hospital. Alejandro entendió enseguida. Kozlov está borrando cabos sueltos. Exacto. Sokolov desapareció. Pero si tiene 2 dedos de frente, sabe que él es el siguiente. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. Encuéntralo vivo. Estamos trabajando en eso. No. Encuéntralo vivo, Tony. Necesito que hable. Quiero saber quién dio la orden, por qué Elena era objetivo y qué iban a hacer si sobrevivía. Tony asintió. Hay más. Abrió otra carpeta. El senador Ricardo Harwood ha recibido dinero de la red de Kozlov durante años. Donaciones de campaña lavadas a través de empresas legales, favores personales, protección frente a investigaciones.
A cambio, Harwood desviaba operaciones policiales, frenaba procesos judiciales y hacía desaparecer problemas regulatorios. Alejandro sintió que las piezas caían en su lugar. Castellano iba a declarar. Y si lo hacía, podía hundir no solo al senador, sino la operación de Kozlov en Madrid. Cargos por lavado, redes internacionales, activos congelados. Demasiada exposición. ¿Y Elena? Tony dudó. Y esa duda le dijo a Alejandro que lo peor aún no había sido dicho. Elena trabaja en pediatría. La hija del senador, Emilia Harwood, recibe tratamiento allí por leucemia. Lo mantienen fuera de la prensa. Elena pudo ver visitas, nombres en registros, movimientos extraños. Tal vez hizo preguntas inocentes. Porque eso hace Elena, dijo Alejandro, casi para sí mismo. Ve a alguien sufriendo y pregunta si está bien. Tony bajó la mirada. Parece que Emilia le comentó a alguien que una enfermera estaba demasiado pendiente de las visitas de su padre. Esa información llegó a Kozlov. El silencio que siguió no fue vacío. Fue peligroso. Alejandro caminó hasta la pared y se quedó allí, de espaldas, respirando despacio. Elena no había intentado chantajear a nadie. No había investigado una conspiración. No había jugado con secretos de poder. Solo había sido Elena. Atenta. Compasiva. Incapaz de mirar hacia otro lado cuando alguien parecía asustado. Y por eso la marcaron para morir. Quiero a Sokolov, dijo Alejandro sin girarse. Vivo. Consciente. Capaz de hablar. Sí, jefe. Y avisa a los nuestros. Que nadie toque a Kozlov todavía. No quiero una guerra ciega. Quiero presión. Quiero que sienta que el suelo se mueve bajo sus pies, pero que no sepa desde dónde viene. Tony empezó a escribir. Podemos activar redadas indirectas. Informes anónimos. Contactos en aduanas. Presionar sus negocios legales. Hazlo. Pero, Alejandro, si golpeamos demasiado fuerte a la brava, Kozlov responderá. Alejandro se volvió lentamente. Entonces responderemos mejor. Durante los 2 días siguientes, Madrid no notó nada. La gente siguió yendo al trabajo. Los cafés abrieron temprano. Los turistas caminaron por la Gran Vía sin saber que bajo sus pies se estaba tensando una cuerda invisible. Pero en el mundo de Alejandro, todo cambió. Varios hombres cercanos a Kozlov fueron detenidos por órdenes pendientes que, de pronto, se convirtieron en prioridad. 2 locales nocturnos fueron inspeccionados por Hacienda. Un envío detenido en aduanas. 3 empresas vinculadas a la red rusa quedaron congeladas por informes anónimos. Nada apuntaba directamente a los Valcárcel. Pero el mensaje era claro. Alejandro estaba apretando. Y no iba a soltar. Mientras tanto, él dividía su tiempo entre la habitación de Elena y la guerra silenciosa contra Kozlov. La doctora Tanaka le había dicho que algunos pacientes en coma respondían a estímulos auditivos. Así que Alejandro empezó a leerle. Al principio se sintió absurdo. Él, sentado junto a una cama, leyendo cuentos infantiles a una mujer inconsciente. Historias de bosques mágicos, animales que hablaban, niños que encontraban el camino a casa. Pero después dejó de importarle. Leyó porque imaginó que Elena habría leído esas mismas historias a niños asustados en pediatría. Leyó porque su voz, aunque ella no pudiera responder, llenaba un silencio que de otro modo lo habría devorado. Leyó porque necesitaba creer que habría un futuro en el que Elena abriría los ojos y se burlaría de él por elegir tan mal las voces de los personajes. La tercera noche, Mateo entró sin llamar. Alejandro levantó la mirada del libro. Lo tenemos. No necesitó preguntar a quién. ¿Dónde? Una casa segura en la costa, cerca de Valencia. Poca seguridad. Sokolov creyó que nadie lo buscaría tan lejos. Alejandro cerró el libro con cuidado y lo dejó junto a Elena. Tráemelo. ¿Vivo? Alejandro miró a Elena. Su pecho subía y bajaba lentamente bajo la manta. Vivo.
Y con suficiente miedo como para decir la verdad. La extracción ocurrió antes del amanecer. Rápida. Limpia. Sokolov intentó huir por una puerta trasera, pero no llegó ni a la calle. A las 5 de la mañana estaba atado a una silla en un almacén abandonado a las afueras de Madrid. Alejandro llegó poco después. Venía directamente del centro médico. Había pasado la noche leyéndole a Elena una historia sobre una niña que encontraba luz en un bosque oscuro. Ahora estaba frente a un hombre que había intentado apagar la luz de ella para siempre. Sokolov tenía el labio partido, un ojo hinchado y las manos sujetas con bridas. Pero estaba consciente. Eso bastaba. Alejandro acercó una silla y se sentó frente a él. Dmitri Sokolov, dijo con calma. Es militar. Ejecutor de Víctor Kozlov. Y, por lo que veo, pésimo asesino de enfermeras inocentes. Sokolov escupió sangre al suelo. Quiero abogado. Alejandro casi sonrió. No estás arrestado. El ruso levantó la mirada. Tengo derechos. El golpe llegó tan rápido que Sokolov no lo vio venir. Mateo le cruzó la cara con el dorso de la mano. La cabeza del ruso se fue hacia un lado. Sangre fresca le cayó por la boca. Alejandro siguió hablando como si nada hubiera pasado. Déjame explicarte. No hay policía aquí. No hay abogados. No hay derechos que puedas invocar. Solo hay dos opciones. Se inclinó hacia él. La primera, me dices todo. ¿Quién ordenó matar a Elena Vargas? ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer si sobrevivía? Y a cambio, sigues vivo. Sokolov respiraba rápido. ¿Y la segunda? Alejandro miró a Mateo. La segunda es que él haga las preguntas. Y Mateo tiene menos paciencia que yo. El ruso guardó silencio. En sus ojos se veía la lucha. Lealtad contra supervivencia. Miedo a Kozlov contra miedo a Alejandro. Al final ganó la supervivencia. Está bien, murmuró. Hablaré. Y habló. Durante casi 2 horas. Elena había sido marcada porque Emilia Harwood, la hija del senador, mencionó en una reunión privada que una enfermera parecía notar demasiadas cosas. Elena había preguntado por las visitas del senador. Por el miedo de Emilia. Por documentos que no debían estar en una habitación de hospital. Preguntas inocentes. Preguntas humanas. Para Kozlov y Harwood, eso bastó. Mejor eliminar una duda que arriesgar un imperio. Ordenaron que pareciera un robo. Castellano apareció antes de tiempo. Todo se salió de control. Volkov entró en pánico después. Kozlov lo mandó matar. Sokolov huyó porque sabía que él sería el siguiente. Cuando terminó, Alejandro permaneció en silencio. Luego se puso de pie. ¿Dónde trabaja Kozlov realmente? Sokolov dudó. Mateo dio un paso al frente. En un club privado, dijo el ruso de inmediato. En la costa. Lo llaman Soloto. Oro. Tiene oficina atrás. Muy segura. Muchos hombres. Nada es muy seguro, respondió Alejandro, cuando alguien abre la puerta correcta. Salió del almacén sin mirar atrás. En el coche, envió un mensaje a Tony. Reunión con las otras familias. Mañana. Terreno neutral. Tema, la Brava cruzó una línea. Después guardó el teléfono. Y por primera vez en 3 días, permitió que una idea distinta a la venganza entrara en su mente. Elena podía despertar en cualquier momento. Y cuando lo hiciera, él tendría que mirarla a los ojos. Y decirle quién era realmente. La doctora Tanaka encontró a Alejandro en el pasillo del 3er piso. Él venía de una reunión con Tony, todavía con el rostro cerrado, todavía con la mente en Kozlov, en el senador Harwood, en los nombres que Sokolov había entregado durante el interrogatorio. Pero al ver la expresión de Tanaka, todo eso desapareció. Por un instante, solo existió Elena. ¿Qué pasó? La doctora mantuvo la voz tranquila. Está despierta. Alejandro se quedó inmóvil.
No preguntó nada. No pudo. Tanaka continuó. Empezamos a retirarle la sedación esta mañana. Recuperó la conciencia hace una hora. Está confundida, como era de esperarse, pero responde bien. Sus signos vitales están estables. Alejandro apoyó una mano contra la pared. Fue un gesto mínimo. Pero si no lo hacía, quizá las piernas le habrían fallado. Preguntó por usted, añadió Tanaka. Él cerró los ojos un segundo. Había enfrentado hombres armados sin que le temblara el pulso. Había entrado en habitaciones donde cualquier error podía costarle la vida. Había visto morir a gente frente a él sin apartar la mirada. Pero esas 3 palabras lo atravesaron. Preguntó por usted. No la canse, advirtió la doctora. Sigue muy débil. 15 minutos, máximo. Alejandro asintió. Después caminó hacia la habitación. Cada paso le pareció demasiado lento. Elena estaba incorporada apenas sobre la cama. Ya no tenía el ventilador, solo una cánula de oxígeno bajo la nariz. Su piel seguía pálida. Había sombras oscuras bajo sus ojos. El dolor se notaba en la forma cuidadosa en que respiraba. Pero sus ojos estaban abiertos. Aquellos ojos marrones, cálidos, vivos. Y se fijaron en él en cuanto entró. Alejandro. Su voz salió ronca, gastada por el tubo de respiración y por días de silencio. Él se acercó despacio. Como si la habitación fuera de cristal. Estoy aquí. Elena miró alrededor con esfuerzo. Me dijeron que ya no estoy en el Santa María. No. ¿Dónde estoy? Alejandro tomó la silla y se sentó junto a la cama. En un centro médico privado. Mío. Te trasladamos después de la cirugía. Ella lo observó, intentando ordenar los recuerdos. Me dispararon. No fue una pregunta. Alejandro sintió que la rabia volvía a moverse dentro de él, pero la enterró. Elena necesitaba calma, no furia. Sí. Hace 3 días. En el estacionamiento del hospital. Elena cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había dolor en ellos. No solo físico. Algo más profundo. Recuerdo a 2 hombres. Estaban cerca de mi coche. Me preguntaron por Emilia Harwood. Por lo que había visto en los archivos de su padre. Yo les dije que no sabía de qué hablaban. Que no podía hablar de pacientes. Respiró despacio. Alejandro esperó. No la interrumpió. Luego llegó otro hombre. De traje. Quiso ayudarme, creo. Después, disparos. Su voz se quebró apenas. Recuerdo caer. El suelo estaba frío. Me dolía todo. Y después nada. Alejandro tomó su mano con cuidado. El hombre se llamaba Daniel Castellano. Era abogado. Murió, Elena. Ella giró el rostro hacia la ventana. Durante un momento no dijo nada. Intentó ayudarme. Sí. Y murió por eso. Murió porque hombres cobardes obedecieron una orden cobarde. Elena volvió a mirarlo. ¿Y yo? ¿Por qué sigo viva? La pregunta lo golpeó. Porque peleaste, quiso decir. Porque los médicos no se rindieron. Porque yo habría quemado la ciudad si morías. Pero solo dijo. Porque eres fuerte. Una lágrima silenciosa se acumuló en el borde de los ojos de Elena, pero no cayó. ¿Los hombres que me dispararon, saben que sobreviví? Alejandro sostuvo su mirada. Ya no pueden hacerte daño. Ella entendió que había más detrás de esas palabras. ¿Qué significa eso? Él guardó silencio. Elena apretó débilmente sus dedos. Alejandro. Había algo en su voz que no le permitió mentir. Uno está muerto, dijo él. El otro está bajo custodia. De una forma segura. Elena lo estudió. No con miedo. Con una lucidez cansada. ¿Custodia policial? Alejandro no respondió enseguida. Ese silencio fue suficiente.
Elena apartó lentamente la mano. ¿Quién eres realmente? La pregunta llenó la habitación. Alejandro había imaginado ese momento muchas veces en los últimos días. Había ensayado respuestas. Versiones suaves. Verdades parciales. Explicaciones limpias para una vida sucia. Pero frente a ella, ninguna le sirvió. Mi nombre completo es Alejandro Valcárcel. Elena no se movió. Pero sus ojos cambiaron. Reconocimiento. Comprensión. Y luego una sombra difícil de leer. Valcárcel, susurró. Como la familia. Él asintió. Sí. La mafia. Sí. La palabra quedó entre ellos. Pesada. Irreversible. Alejandro se obligó a seguir. Soy el jefe de la familia Valcárcel desde que murió mi padre. Dirijo negocios legales y otros que no lo son. Importación, seguridad, territorio, acuerdos que nunca llegan a los tribunales. He hecho cosas que te horrorizarían. He lastimado a personas. He dado órdenes que no puedo borrar. Elena no apartó la mirada. Eso lo hizo más difícil. No soy un buen hombre, Elena. No como tú entiendes la bondad. No como la gente que salva vidas en un hospital. Mi mundo es oscuro. Violento. Y por eso mantuve distancia. Porque nunca quise que tocara el tuyo. Ella respiró con cuidado. Pero volvió al hospital. Sí. Hizo donaciones. Sí. Fue a la gala. Sí. Y nunca se acercó demasiado. Alejandro bajó la mirada. Porque tú merecías algo mejor que yo. Elena soltó una risa muy débil. No era burla. Era tristeza. Esa decisión la tomó usted solo. Él levantó los ojos. No había otra decisión segura. ¿Segura para mí? ¿O segura para usted? Alejandro no respondió. Elena cerró los ojos un instante. Parecía agotada, pero cuando habló de nuevo, su voz tenía una firmeza suave. ¿Sabe por qué lo puse como contacto de emergencia? Esa pregunta lo desarmó. No. Después de aquella gala, lo vi en pediatría. Había una niña, Sofía. Tenía miedo porque iban a operarla al día siguiente. Usted se sentó con ella casi una hora. Alejandro recordó a la niña. Ojos grandes. Manos pequeñas sujetando una manta. Le habló de su sobrino, continuó Elena. Le dijo que él también había tenido miedo. Que los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que siguen respirando mientras lo sienten. Alejandro tragó saliva. La hizo reír, dijo Elena. Y pensé, alguien capaz de hablar así con una niña asustada no podía ser solo el monstruo que todos describían. Él sintió algo abrirse en su pecho. Algo que dolía. Elena, no sabes todo. No. Pero sé lo que vi. Lo que viste fue una parte pequeña. A veces una parte pequeña basta para saber que hay algo más. El silencio que siguió fue distinto. No era cómodo. Pero tampoco vacío. Elena miró sus manos, luego volvió a mirarlo. Los médicos me dijeron que repetía su nombre mientras estaba inconsciente. Alejandro apenas pudo asentir. ¿Sabe por qué? No. Porque incluso sin entenderlo, sabía que vendría. La frase lo dejó sin defensa. Sabía que, si alguien podía ponerme a salvo, sería usted. No por su dinero. No por sus hombres. Sino porque cuando mira a alguien que ama, no sabe rendirse. Alejandro se levantó de la silla. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. No digas eso. ¿Por qué? Porque no sabes lo peligroso que es estar cerca de mí. Estoy en una cama porque me dispararon hombres que no tenían nada que ver con usted. Pero ahora sí tiene que ver conmigo. Ahora todos saben que me importas. Elena guardó silencio. Alejandro caminó hasta la ventana. Una vez que estés recuperada, voy a arreglar todo. Una nueva ciudad.
Una identidad nueva si la quieres. Dinero suficiente para empezar de nuevo. Protección desde lejos. Nadie volverá a tocarte. Elena lo miró como si hubiera recibido otro golpe. Me está enviando lejos. Te estoy devolviendo la vida. No. Está decidiendo mi vida sin preguntarme. Él se volvió. Estoy intentando salvarte. ¿Y si yo no quiero irme? Entonces estarías cometiendo un error. Elena respiró hondo, con dolor. Quiero seguir trabajando en el Santa María. Quiero mi casa. Mis pacientes. Mi vida. Y quiero entender qué es esto que hay entre nosotros. Alejandro apretó la mandíbula. Eso te pondría en peligro. Vivir pone en peligro, Alejandro. No así. ¿No cree que tengo derecho a elegir? Él la miró, y en esa mirada había más dolor que rabia. No cuando elegir me convierte en la razón por la que pueden matarte. Elena bajó la voz. Entonces el problema no es mi seguridad. Es que tiene miedo. Alejandro se quedó quieto. ¿Miedo? Sí. Ella estaba pálida, herida, débil. Pero en ese momento volvió a ser la mujer que él había conocido en el hospital. La que hablaba con calma incluso cuando todo alrededor temblaba. Puede enfrentarse a mafiosos, policías, asesinos y políticos corruptos. Puede amenazar a hombres que matarían sin pestañear. Pero no puede sentarse en esa silla y admitir que le importo. Alejandro sintió que cada palabra encontraba el lugar exacto donde dolía. No es tan simple. Sí lo es. Usted no quiere protegerme de su mundo. Quiere protegerse de lo que siente por mí. Él negó con la cabeza. Elena. Dígame la verdad. Su voz tembló un poco. ¿Cuándo buscó a los hombres que me dispararon, cuando movió todo para protegerme, lo hizo solo porque soy una víctima inocente? Alejandro cerró los ojos. Podía mentir. Debía mentir. Era lo más seguro. Pero ya había vivido demasiados años rodeado de mentiras. No. Elena no apartó la mirada. Entonces, ¿por qué? Alejandro respiró despacio. Porque hay más. La habitación pareció detenerse. Él dio un paso hacia la puerta, aunque cada parte de su cuerpo quería quedarse. Hay mucho más. Y precisamente por eso tengo que irme. Porque si te quiero cerca, te convierto en un blanco. Y prefiero vivir con ese dolor antes que arriesgar tu vida otra vez. Elena intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a detenerse. Alejandro, espere. Él se quedó en el umbral. Sin girarse. No tome esta decisión por mí. Alejandro apoyó la mano en el marco de la puerta. Durante un segundo, pareció que iba a volver. Pero no lo hizo. Descansa, Elena. Su voz salió baja. Casi rota. Por favor. Y se fue. Cerró la puerta con cuidado detrás de él. En el pasillo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Había ganado guerras. Había doblado voluntades. Había sobrevivido a hombres que lo querían muerto. Pero Elena Vargas, con la voz débil y el cuerpo herido, acababa de dejarlo sin escapatoria. La doctora Tanaka apareció a unos pasos. Eso pareció difícil. Alejandro abrió los ojos. ¿Fue necesario? ¿Lo fue? Él la miró con frialdad. Doctora. Tanaka no se intimidó. Trabajo para usted desde hace 5 años. Nunca lo vi así por nadie. Está planeando mandarla lejos porque cree que es la única forma de mantenerla segura. Pero tal vez también es la única forma que conoce de no tener que ser vulnerable. Alejandro no respondió. A veces, añadió ella, la decisión valiente no es alejarse. A veces es quedarse y aprender a proteger algo sin destruirlo. Tanaka se marchó. Alejandro permaneció solo en el pasillo. Al otro lado de la puerta, Elena seguía viva. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sabía si la verdadera amenaza estaba afuera.
O dentro de él, la reunión con las otras familias se celebró la noche siguiente en un restaurante antiguo de Lavapiés. Desde fuera, era un lugar tranquilo. Mesas de madera. Manteles blancos. Fotos amarillentas en las paredes. Un camarero viejo que fingía no saber quiénes eran los hombres que ocupaban el salón privado del fondo. Pero aquella habitación había visto más acuerdos peligrosos que muchos despachos oficiales de Madrid. Alejandro llegó con Mateo y 2 hombres más. Dentro ya lo esperaban los representantes de las otras familias. Ángel Russo, viejo, elegante, con los ojos de alguien que había enterrado a demasiados amigos y demasiados enemigos. Tomás Batalla, más joven, impaciente, siempre calculando que podía ganar. Francisco Pescador, al que todos llamaban Paco el Pez, porque nunca abría la boca más de lo necesario. Y Marina Quiroga. La única mujer que había logrado ponerse al frente de una de las familias más antiguas de la ciudad. Pequeña, impecable, peligrosa de una forma silenciosa. Marina fue la primera en hablar. Alejandro Valcárcel pidiendo una reunión de urgencia. Debe de ser algo serio. Lo es, respondió él, tomando asiento. Hemos oído rumores, dijo Tomás. Una enfermera. Un tiroteo. Rusos nerviosos. Tus hombres moviéndose por media ciudad. Alejandro colocó una carpeta sobre la mesa. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La brava cruzó una línea. La habitación se quedó en silencio. Alejandro explicó todo con precisión. El ataque contra Elena. La conexión con el senador Harwood. Daniel Castellano. La hija enferma del senador en el Hospital Santa María. Las preguntas inocentes de Elena. La orden de Kozlov para eliminarla solo porque podía convertirse en un problema. No habló como un hombre enamorado. No todavía. Habló como jefe. Como alguien que entendía que el crimen, incluso el crimen, necesitaba límites para no devorarlo todo. Si dejamos que Kozlov haga esto, dijo al final, estamos aceptando que cualquier civil puede convertirse en objetivo. Enfermeras. Maestros. Médicos. Contables. Hijos. Esposas. Cualquiera que vea algo sin querer. Ángel Russo asintió despacio. El chico tiene razón. Hay reglas por una razón. No porque seamos santos, sino porque sin reglas la policía recibe apoyo público, los políticos necesitan mostrar fuerza y todos perdemos. Tomás se cruzó de brazos. ¿Y quieres que nos arriesguemos a una guerra con la brava por una mujer? Alejandro lo miró. No por una mujer. Por una frontera. Marina sonrió apenas. Pero esa mujer te importa. Él no lo negó. Sí. Nadie se movió. Aquella sinceridad podía ser peligrosa. En esa mesa, admitir una debilidad era casi ofrecer un cuchillo. Marina apoyó los codos sobre la mesa. Entonces necesito saber algo. Si te apoyamos, si presionamos a Kozlov contigo, ¿qué harás después? ¿La mantendrás cerca? ¿Convertirás a esa enfermera en la forma más fácil de atacarte? La pregunta cayó con todo su peso. Alejandro pensó en Elena despierta, pálida, mirándolo como si pudiera ver todas sus mentiras. Pensó en su voz diciendo que él era un cobarde. Y pensó en la puerta que había cerrado para no tener que escucharla más. Cuando se recupere, dijo con dificultad, la ayudaré a empezar de nuevo lejos de Madrid. Nueva ciudad. Nueva identidad si la quiere. Dinero, protección, distancia. Estará segura. Marina lo estudió durante unos segundos. Eso sonó como si te estuvieras arrancando algo. Alejandro no respondió. Ángel Russo golpeó la mesa suavemente con 2 dedos. Yo apoyo la presión contra Kozlov. Paco el Pez asintió una sola vez. Tomás tardó más. Pero al final también cedió. Marina fue la última. Tendrás mi apoyo, dijo. No por tu historia de amor mal escondida, sino porque los rusos se están volviendo demasiado atrevidos. Conviene recordarles dónde están los límites. Alejandro inclinó la cabeza.
Era todo lo que necesitaba. 2 días después, Víctor Kozlov aceptó reunirse. El lugar elegido fue un almacén vacío en las afueras de Madrid. Terreno neutral. Suficientemente lejos de la gente. Suficientemente cerca de todos los peligros. Kozlov llegó con 6 hombres. Grande, pesado, de ojos fríos. Tenía la expresión de un hombre que no estaba acostumbrado a pedir disculpas. Alejandro lo esperaba con Mateo a su derecha y los representantes de las otras familias detrás. Eso fue lo primero que Kozlov notó. Que no estaba frente a un solo enemigo. Estaba frente a un muro. Valcárcel, dijo el ruso, con acento marcado. Has estado causando problemas. Mis negocios. Mis hombres. Mis contactos. Tus hombres dispararon contra una enfermera. Kozlov hizo un gesto de desprecio. Daño colateral. En nuestra línea de trabajo ocurre. Alejandro dio un paso hacia él. No cuando el daño colateral es una mujer inocente. No cuando ocurre en un hospital. No cuando esa mujer está bajo mi protección. Kozlov entrecerró los ojos. ¿Tu protección? Entonces el problema es personal. El error fue tuyo al creer que eso importaba poco. El ruso miró a los demás jefes. ¿Todos aquí por una enfermera? Marina respondió antes que Alejandro. Todos aquí porque rompiste una regla que nos protege a todos. Ángel Russo añadió. Los civiles quedan fuera. Siempre fue así. Kozlov apretó la mandíbula. Alejandro habló con calma. Así va a funcionar esto. Vas a ofrecer una disculpa formal por haber cruzado el límite. Vas a entregar 2 millones de euros para fondos de protección civil que administraremos nosotros. Y vas a garantizar que Elena Vargas, su familia y cualquier persona cercana a ella quedan fuera de tu alcance para siempre. Kozlov soltó una risa baja. ¿Y si digo que no? Nadie respondió al principio. No hacía falta. Los hombres de Kozlov miraron alrededor y entendieron que aquella pregunta ya tenía respuesta. Alejandro se acercó un poco más. Si dices que no, las familias se moverán juntas. Tus locales caerán. Tus envíos desaparecerán. Tus hombres serán arrestados o enterrados. Tus contactos políticos se volverán inútiles. Y Moscú no podrá ayudártelo bastante rápido. El silencio se alargó. Kozlov miró a Alejandro con odio. Pero también con cálculo. No era tonto. Y los hombres inteligentes sabían cuando una batalla estaba perdida antes de empezar. 2 millones, dijo al fin. Disculpa formal. La mujer no se toca. Nunca. Nunca, repitió Kozlov, escupiendo la palabra como si le quemara. Luego se inclinó hacia Alejandro. Pero debes saber algo, Valcárcel. Esa debilidad tuya, cuidar civiles, enamorarte de mujeres buenas, algún día te matará. Hombres como nosotros no tenemos finales felices. Alejandro sostuvo su mirada. Tal vez no. Pero prefiero morir protegiendo algo bueno que vivir destruyendo todo lo que toca mis manos. El acuerdo quedó cerrado. Elena estaba segura. No de forma perfecta. La perfección no existía en su mundo. Pero Kozlov no volvería a tocarla. Las familias habían dado su palabra, y en aquel universo, ciertas palabras valían más que firmas. Ahora venía lo más difícil. Volver con ella. Elena estaba sentada en la cama cuando Alejandro entró a su habitación. Habían pasado 2 semanas desde el tiroteo. El color empezaba a regresar a su rostro. Aún se movía con cuidado, aún el dolor la detenía a veces, pero sus ojos estaban despiertos. Más despiertos que nunca. Me está evitando, dijo ella, sin saludar. Alejandro cerró la puerta despacio. He estado ocupado asegurando que nadie vuelva a hacerte daño. La doctora Tanaka dijo que pregunta por mi estado todos los días. Pero viene cuando duermo o cuando estoy en terapia. Él no lo negó. Elena lo miró con una calma que dolía. ¿Ya terminó? Sí. Kozlov aceptó. Tú,
tu madre y cualquiera cercano a ti están fuera de su alcance. Estás protegida. Un alivio breve pasó por su rostro. Después volvió la seriedad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Alejandro acercó una silla, pero no se sentó demasiado cerca. Ahora terminas tu recuperación. Y luego te ayudo a empezar de nuevo. Donde quieras. Sevilla, Valencia, Buenos Aires, Montevideo. Lejos de Madrid. Lejos de mí. Con dinero, documentos y protección suficiente para que nadie vuelva a encontrarte. Elena lo escuchó sin interrumpir. Eso lo hizo peor. Me está echando de mi vida, dijo al final. Te estoy devolviendo una vida segura. No. Está tomando otra decisión por mí. Elena. No. Su voz era baja, pero firme. Usted puede mandar sobre hombres que le temen. Sobre negocios. Sobre territorios. Pero no sobre mí. Alejandro cerró los ojos un instante. No quiero mandarte. Entonces deje de hacerlo. Él se levantó. No entiendes lo que significa quedarte cerca de mí. Sí lo entiendo. Significa peligro. Significa miedo. Significa que habrá días difíciles. Pero también significa que yo decido. Yo no puedo prometerte una vida normal. Nunca le pedí normalidad. No puedo darte paz. Tal vez yo tampoco la necesito perfecta. Alejandro la miró, desesperado de una forma silenciosa. Puedo protegerte mejor desde lejos. Elena negó con la cabeza. No. Desde lejos solo se protege su miedo. Aquellas palabras lo dejaron inmóvil. Ella respiró despacio y continuó. Usted no quiere enviarme lejos porque sea la única solución. Quiere enviarme lejos porque quedarse sería admitir que siente algo. Que ya no controla todo. Que alguien puede verlo sin armadura. Alejandro tragó saliva. Soy peligroso para ti. También fue usted quien me salvó. Eso no borra lo que soy. No. Pero tampoco borra lo que puede elegir ser. El silencio llenó la habitación. Elena extendió la mano. No mucho. Apenas unos centímetros. Pero para Alejandro fue como si le ofreciera cruzar un abismo. No le estoy pidiendo que cambie de un día para otro, dijo ella. No soy ingenua. Sé que su mundo no desaparece porque yo despierte en una cama. Pero sí le pido una cosa. ¿Qué? No decida por mí en nombre del amor si ni siquiera se atreve a llamarlo amor. Alejandro sintió que todo dentro de él se detenía. Amor. La palabra era demasiado limpia. Demasiado grande. Demasiado peligrosa. Pero también era la única que encajaba. Caminó hacia ella. Despacio. Como si cada paso fuera una rendición. Cuando llegó a la cama, tomó su mano. Tengo miedo, admitió. La voz le salió baja. Rota. Verdadera. Elena no sonrió. No celebró haber ganado. Solo entrelazó sus dedos con los de él. Yo también. Alejandro bajó la mirada hacia sus manos unidas. No sé cómo hacer esto. Entonces aprenda. Él soltó una respiración que parecía llevar años atrapada en su pecho. No puedo prometerte que mi mundo no vuelva a tocar el tuyo. Lo sé. No puedo prometerte que no habrá peligro. Lo sé. Pero puedo prometerte que nunca volveré a decidir tu vida sin preguntarte. Y que, mientras tú quieras quedarte, haré todo lo que esté en mi poder para que estés a salvo. Elena apretó suavemente su mano. Eso sí puedo aceptarlo. Alejandro se sentó junto a ella. Esta vez cerca. Sin esconderse en la distancia. Durante un largo rato no hablaron. No hacía falta. La ciudad seguía girando afuera. Los enemigos seguían existiendo. Las sombras no habían desaparecido. Pero en aquella habitación, por primera vez, Alejandro no sintió que la luz de Elena estuviera ahí para condenarlo. Sintió que quizá podía guiarlo. Semanas después, Elena volvió al Hospital Santa María.
No con una nueva identidad. No en otra ciudad. Volvió con pasos lentos, todavía recuperándose, pero con la cabeza alta. Los niños del área pediátrica la recibieron con dibujos, abrazos cuidadosos y sonrisas que valían más que cualquier imperio. Alejandro no entró con ella. La esperó al otro lado del pasillo, vestido de oscuro, con Mateo a una distancia prudente. Elena se giró antes de cruzar la puerta de pediatría. Lo miró. Y Alejandro entendió que aquella era su elección. No una orden. No una deuda. Una elección. Elena sonrió apenas. No se quede tan lejos, señor Valcárcel. Él bajó la mirada un segundo, casi sonriendo. Después caminó hacia ella. Alejandro, corrigió en voz baja. Elena sostuvo su mirada. Alejandro. Y por primera vez en muchos años, al escuchar su nombre en la voz de alguien que no le temía, él no sintió el peso de su apellido. Sintió la posibilidad de ser algo más. No un hombre bueno. Todavía no. Quizá nunca del todo. Pero sí un hombre que, por una vez, estaba dispuesto a caminar hacia la luz sin intentar apagarla. Y Elena, que había salvado tantas vidas con sus manos, entendió que tal vez aquella sería la más difícil de todas. Salvar a un hombre que no creía merecer ser salvado. Pero esta vez, no estaba sola. Y él tampoco.